Muy buenas noches, colegas. Estamos con la doctora Beatriz Rivas, de Brasil, la invitada de hoy para el módulo número 3, sobre fundamentos de la respuesta inmune, antitumoral y mecanismos de evasión inmunológica. Estamos haciendo un módulo sobre oncología. La doctora Rivas es una profesional destacada en el ámbito clínico, con experiencia internacional en el manejo integral del paciente oncológico. Su participación aportará una visión práctica sobre la aplicación terapéutica y el seguimiento farmacoterapéutico en el escenario clínico real desde el contexto de Brasil. Bienvenida, doctora Rivas. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todos los que están presentes en este curso modular de cáncer en general, ¿no? ¿De qué se va a hablar? Ya. Tengo entendido que en el anterior módulo han hablado con la doctora Nelly de la quimioterapia, de conceptos fundamentales del cáncer, ¿no? Hoy vamos a hablar de los fundamentos de la respuesta inmune antitumoral y los mecanismos de evasión inmunológica, ¿ya? Vamos a ver cómo el sistema inmune va a reconocer, va a combatir al cáncer y cómo las células tumorales pueden escapar de él. Este conocimiento es la base científica de la inmunoterapia moderna. Ya vamos a ir viendo más. Los objetivos de esta clase va a ser, el propósito de esta clase, el propósito fundamental va a ser comprender el ciclo completo que existe entre el cáncer y la inmunidad. Ya vamos a ver quién lo combate, dónde va a fallar el sistema inmune, cómo vamos a intervenir terapéuticamente. Al final de esta clase quiero que puedan explicar por qué algunos tumores pueden responder bien a inmunoterapia y otros por qué no. La vigilancia y la inmunoedición. El cuerpo está constantemente produciendo células mutadas todo el tiempo, ¿ya? El sistema inmune va a realizar una vigilancia. Si este sistema inmune elimina estas células mutadas, no va a haber cáncer. Pero a veces el sistema inmune elimina unas y otras sobreviven, encuentran la manera de escapar. Esto se llama inmunoedición y tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la eliminación, que si el sistema inmune tiene una acción buena y la respuesta es eficaz, se destruye el tumor. Si no, pasa a la segunda etapa, que es la segunda E, que es el equilibrio, y el tumor es cuando el tumor va a permanecer dormido, puede permanecer dormido años, el tiempo es indeterminado, no se sabe cuánto tiempo puede estar dormido el tumor, ¿no? Y la tercera etapa es el escape, la tercera E es el escape, es cuando el tumor va a encontrar mecanismos para evadir y crece clínicamente. Toda esta clase vamos a hablar sobre esta tercera E, que es el escape. Hablar de los hallmarks es muy importante. En la última actualización de los hallmarks del cáncer, que fue en Hanahan del 2022, habla de que evadir la destrucción inmunológica son rasgos clave de las neoplasias. Si hay un tumor, es porque le ha ganado al sistema inmune. No hay dónde perderse. Esta es la imagen de los hallmarks. Esta figura muestra las capacidades biológicas esenciales que adquieren las células cancerosas. Puede ser para transformarse, progresar, invadir, hacer metástasis. Tiene 3 categorías. La primera son las capacidades esenciales del cáncer, como dice aquí. Vamos a iniciar. Son 3 etapas. Los hallmarks la figura es una figura circular donde muestra cuáles son las habilidades, las condiciones que va a tener una persona para desarrollar y que facilite que el cáncer progrida, ¿no? Aquí vamos a hablar de los determinantes de salud. ¿Alguien me puede decir aquí si ha escuchado de este término que son los determinantes de salud? Estos determinantes de salud es muy sonado en el área de salud. Aquí todos son del área de salud y tienen que saberlo. Estos determinantes de salud van a ser las cosas que van a determinar la salud de un individuo, que puede ser sus hábitos, su estilo de vida, su ámbito sociocultural,
qué tal ha sido su educación, dónde trabaja, si está siempre muy estresado, si hace ejercicio, si hace deporte. Todos estos determinantes nos van a decir cómo puede ser la salud de una persona. Determinan, son las condiciones del microambiente, ¿ya? Y como les había dicho, esta figura tiene 3 categorías. La primera van a ser las capacidades esenciales del cáncer. ¿Qué cosas va a tener este cáncer que nos van a decir este cáncer es maligno? Primero, siempre se va a dividir, siempre se mantiene en división, va a ignorar las señales que tienen las células para bloquear su división, va a evitar la apoptosis. Sabemos que la apoptosis es una muerte celular programada, que es una muerte celular programada, y sabemos que cada célula tiene un determinado tiempo de vida, como los eritrocitos. Los eritrocitos tienen 120 días de vida, ¿cierto? Y una vez que cumplen los 120 días de vida, ¿qué pasa? Apoptosis, muerte celular programada. Activan la telomerasa. ¿Qué es la telomerasa? La telomerasa es una enzima que va y ataca al telómero. El telómero es una parte fundamental de cada célula. ¿Por qué? Porque protege el ADN, el telómero, mantiene estabilidad genética, controla el número de divisiones. ¿Y qué va a hacer este cáncer con este telómero? Activa la telomerasa. ¿Qué hace la telomerasa? Provoca que la célula, que el telómero se alargue. Si se alarga la telomerasa, la célula se va a dividir sin límite, infinito, se va a seguir dividiendo. Porque ¿qué hace este telómero? Cada célula, cuando se divide, el telómero se acorta. Y si se acorta, la célula deja de dividirse o muere. En este caso, en el cáncer, ¿qué pasa? Se activa la telomerasa, va donde está el telómero, alarga el telómero, y esto provoca que la célula siga dividiendo sin límite. Alteraciones en el telómero significan 3 cosas. Siempre, mutaciones, envejecimiento y cáncer. ¿Ya? También va a haber la inducción de angiogénesis. ¿Esto qué significa? Que se van a formar vasos capilares, arterias, cerca del tumor. ¿Para qué? Para que como el tumor sigue creciendo, la célula necesita pues más alimento, más oxígeno, más nutrientes. Es por eso que cuando una paciente va, por ejemplo, en cáncer de mama, si una mujer va, se siente un bultito en el pecho, le hacen una ecografía y ven que hay vascularización, ya es un poco preocupante, ¿no? También esta célula puede cambiar de identidad, va a modificar la expresión génica, cambia de metabolismo para sobrevivir, va a escapar de los linfocitos T, de la respuesta inmune, y también va a haber condiciones que no son del tumor, van a ser condiciones de nuestro cuerpo que van a facilitar que el tumor siga creciendo, ¿ya? La inflamación crónica, por ejemplo, en el cuerpo apoya la progresión de un tumor. La microbiota, nuestra flora normal de la piel, la flora vaginal, la flora bucal, pueden provocar que la inmunidad disminuya, el tumor crezca más, ocurra metástasis, ¿ya? Lo que en general comunica la imagen es que el cáncer no va a depender solo de una cosa, sino de múltiples cosas que se van desarrollando progresivamente. Y aquí vamos a tener claro muchas cosas. Que un tumor, para volverse maligno, ¿qué tiene que pasar? Tiene que crecer sin control, tiene que sobrevivir a señales letales, tiene que modificar su metabolismo para poder sobrevivir, tiene que evadir el sistema inmune, diseminarse, adaptarse al ambiente, aprovechar la microbiota, la flora normal de la piel, bucal, vaginal, como les había dicho, va a modificar su epigenética y va a adquirir plasticidad. En sí, toda esta imagen nos dice que el cáncer no es solo una célula que se divide como loca sin freno, sino es una entidad evolutiva que adquiere varias características, como podemos ver aquí en los hallmarks. ¿Para qué? Para que pueda sobrevivir, para que se pueda expandir y para que pueda ser resistente. Los antígenos tumorales. Las células tumorales pueden expresar proteínas extrañas o alteradas. Les voy a hablar de 3 antígenos tumorales.
Los neoantígenos, que son los nuevos antígenos, son los más inmunogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Los neoantígenos son los más inmunogénicos. ¿Por qué? Porque provocan mayor respuesta inmune, provocan que nuestro sistema inmune se vuelva loco y reaccione más, ¿ya? Eh, Otras células tumorales, otras proteínas extrañas, tenemos la sobreexpresión, como el HER2, que tengo entendido que ya han hablado allá en el anterior módulo con la doctora, que es el factor 2 de crecimiento epidérmico humano, que se manifiesta en cáncer de mama, en cáncer gástrico, los antígenos virales, en tumores por HPV, que es el virus del papiloma humano, que provoca cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de ano, el virus del Epstein-Barr, que provoca el linfoma de Hodgkin, que actualmente ha aumentado los índices, ¿no? Estos antígenos se van a presentar en el complejo mayor de inmunohistocompatibilidad tipo 1. La mayoría de las células de nuestro cuerpo tienen este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿ya? ¿Y qué hacen este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? Presenta péptidos a los linfocitos T. Los linfocitos T sabemos que son parte del sistema inmunitario, ¿cierto? Y estos linfocitos T, cuando reciben los péptidos del complejo mayor de histocompatibilidad de una célula, analizan este péptido, si está alterado o es normal. Si es normal, le dejan a la célula tranquila. Si este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 está alterado, su péptido está alterado, el linfocito T, ¿qué va a hacer? Va a atacar esta célula y la va a matar. La inmunidad innata. Ya hemos dicho que aquí el complejo mayor de inmunohistocompatibilidad tipo 1 es muy importante. Aquí las células natural killer van a decir, aquí algo anda mal, y van a matar a todas estas células que han presentado este péptido anormal, este péptido mutado, ¿ya? Los macrófagos M1 inflamatorios van a ayudar a destruir estas células, y las células dendríticas aquí son las maestras. ¿Qué van a hacer estas células dendríticas? Van a tomar el antígeno tumoral, lo van a llevar al ganglio y van a activar a los linfocitos T. Van a llevar todo su ejército de linfocitos T. Aquí, sin células dendríticas, no va a haber un anticáncer adaptativo, no va a haber una buena respuesta inmunitaria. La inmunidad adaptativa es, aquí el protagonista principal van a ser los linfocitos TCD8. Este es el verdugo del cáncer. Si reconoce que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 está alterado, va a liberar perforina, grancinas, y que va a provocar una apoptosis tumoral. Los linfocitos TCD4 y los linfocitos T helper 1 van a dar soporte con interleucinas 2, interferón gamma, y aquí los anticuerpos van a ser importantes, pero no son secundarios, no son tan importantes como el linfocito TCD8. Y ahorita vamos a hablar del ciclo de cáncer-inmunidad. Tienen que prestar mucha atención a esto porque esta es la base de todo lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo es el ciclo cáncer-inmunidad? Empieza cuando un tumor muere, libera antígenos, las células dendríticas capturan estos antígenos, van donde el ganglio y van a activar a los linfocitos T. Les van a decir, tienen que ir donde este tumor. Van a mandar a los linfocitos T. Los linfocitos T van a entrar al tumor, van a reconocer que su complejo mayor de inmunohistocompatibilidad tipo 1 está alterado, matan el tumor y el ciclo se repite. Si hay un bloqueo en este ciclo, si hay algo que no está funcionando bien, el tumor se vuelve invisible, impenetrable, nada lo va a matar, nada va a vencer ese tumor. La clave es que este complejo, que este ciclo siempre esté funcionando bien. Acá les voy a explicar con mayor detalle en esta imagen. La primera etapa es la liberación de antígenos tumorales. Aquí las células cancerosas mueren y liberan antígenos que están asociados al tumor. El segundo paso, ¿qué pasa? Va a haber una captura y va a haber una presentación por las células dendríticas. Aquí está la célula dendrítica en el número 2.
Estas células dendríticas procesan estos antígenos y los presentan en el complejo mayor de histocompatibilidad. En el paso 3 va a haber una activación de los linfocitos T. En el paso 4 va a haber un reclutamiento al sitio tumoral. Todos los linfocitos T van a ir donde está el tumor. Y en el número 5 va a haber una infiltración al tumor. Los linfocitos van a penetrar el microambiente tumoral, van a estar alrededor del tumor. En el número 6 va a haber un reconocimiento de las células tumorales, donde se van a identificar los linfocitos T, los linfocitos receptores, ¿ya? Y el paso 7, que es la destrucción de las células cancerosas. Y el ciclo se repite, como les había dicho. Muere el tumor muere, libera antígenos, células dendríticas, linfocitos T, van a través del torrente sanguíneo hacia el tumor, lo rodean, matan y se sigue repitiendo. Este es un ciclo dinámico donde cada muerte tumoral va a generar señalización inmunitaria, va a haber una amplificación de la respuesta. La respuesta se va a ir haciendo más y más grande. Este ciclo, como les había dicho, es la base de la inmunovigilancia contra el cáncer. El éxito de la inmunoterapia está aquí. Si nosotros logramos que este ciclo siga intacto, no haya ninguna alteración, se va a vencer al cáncer. Si no, si algo en este ciclo falla, el cáncer va a escapar del sistema inmune y no va a haber que lo detenga. El ambiente tumoral también se denomina como timing. Aquí nos habla de que no todos los tumores son iguales inmunológicamente. Hay tipos de tumores. Puede haber tumor caliente, inflamado caliente, tumor excluido o frío o desierto. ¿Ya? El tumor caliente es cuando tiene una alta infiltración de linfocitos T. ¿Qué significa infiltración de linfocitos T? Que hay una respuesta inmune, ya que hay una respuesta, que nuestro sistema inmunológico está atacando este tumor. Si el tumor está caliente y hay una alta infiltración de linfocitos T, si hacemos inmunoterapia, la respuesta va a ser buena. Si este tumor, la infiltración de linfocitos T es periférica, solo está alrededor del tumor, la respuesta inmunitaria va a ser limitada. Y si este tumor es frío o es un tumor desierto, como se dice, y no hay infiltración de linfocitos T, la respuesta a la inmunoterapia va a ser nula. ¿Por qué sería nula en este caso? A ver si alguien me puede decir, ¿por qué sería la respuesta nula a un tratamiento de inmunoterapia? En este caso, en un tumor desierto o un tumor frío, si no hay una infiltración de linfocitos T, la respuesta a inmunoterapia va a ser pobre. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está activo. Si no hay linfocitos T, significa que el sistema inmune está como que volando. Para el sistema inmune todo está normal, pero hay tumor. Entonces, muchos tratamientos buscan convertir que estos tumores fríos, donde el sistema inmune está durmiendo, no está atacando el tumor, se vuelva caliente. ¿Para qué? Para que tenga una buena respuesta a la inmunoterapia. ¿Y cómo se sabe que un tumor es caliente, es frío o tiene una infiltración periférica? ¿Cómo se sabe? Con un estudio de inmunohistoquímica. ¿Cómo se hace? Se toma una biopsia de la muestra, se lleva al laboratorio, se hace el estudio de histoquímica y se sabe si hay infiltración de linfocitos T, si cuánta es la cantidad, si no hay, si solo están alrededor del tumor. ¿Para qué? Para ver si la inmunoterapia va a ser eficaz. Ahora vamos a hablar les voy a dar una introducción a los mecanismos de evasión. ¿Qué es esto? ¿Qué mecanismos utiliza el tumor para escapar del sistema inmune? Estos tumores se ocultan, frenan a los linfocitos y se van a blindar frente al ataque del sistema inmune. ¿Y esto qué va a hacer? Como les había dicho, que el tumor siga creciendo. Vamos a hablar de la evasión número 1.
que es la pérdida del complejo mayor de inmunohistocompatibilidad y los antígenos. Como les había dicho que este complejo mayor de histocompatibilidad está en la mayoría de las células del cuerpo. Si una célula deja de expresar este complejo mayor de histocompatibilidad, los linfocitos T de CD8 ya no van a ver nada. Como les había dicho, este complejo mayor de histocompatibilidad presenta péptidos a los linfocitos T. Si este péptido está alterado, el linfocito T ya sabe que esta célula está mutada, entonces la va a atacar y la va a matar. Pero si la célula pierde este complejo mayor de histocompatibilidad que expresa si está bien o está mal, el linfocito T no va a recibir nada. Entonces la célula mutada va a estar ahí tranquila creciendo y el linfocito T va a estar tranquilo pensando que todo está bien, ¿ya? Y aquí también puede perder los neoantígenos más llamativos, incluso altera la vía del interferón y esto va a crear una resistencia al reconocimiento. Esta es la base de la resistencia a la inmunoterapia. Esta es la base. Si no tiene complejo mayor de histocompatibilidad, pierde los neoantígenos más llamativos, altera la vía del interferón, listo. Hay una resistencia a la inmunoterapia. Los checkpoints. Los checkpoints van a ser frenos fisiológicos del sistema inmune. ¿Qué son frenos? Van a ser trabas que tiene el sistema inmune. ¿Qué va a pasar? Aquí el tumor va a abusar de estas trabas que tiene el sistema inmune. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo. ¿Qué va a hacer? Va a expresar PDL1. Les voy a hablar por iniciales. Obviamente les voy a decir primero qué significa, pero les voy a hablar por iniciales. ¿Por qué? Porque son largos y también están en inglés, ¿ya? Aquí el tumor va a abusar de los checkpoints fisiológicos, como les había dicho, que tiene el sistema inmune. El tumor va a expresar el PDL1, que significa Dead Program, ¿ya? Y, y esto va a apagar a los linfocitos T para que ya no sigan activos. También va, va a abusar de los linfocitos T reguladores con la CTL4, que significa linfocitos con antígeno 4 citotóxicos. Estos van a bloquear la coestimulación. Aquí atacan los inhibidores de checkpoints inmunológicos como son el ipilimumab, el nivolumab, el pembrolizumab. Vamos a hablar de las células inmunosupresoras. Aquí el tumor llama a refuerzos, va a llamar a unos refuerzos. ¿Para qué? Para inhibir. ¿Qué quiere inhibir el tumor? Quiere inhibir a los linfocitos T reguladores, quiere inhibir a los TAM-M2, que son, que provocan estos TAM-M2, provocan inmunosupresión y angiogénesis. Como les había dicho, la angiogénesis es la formación de arterias. ¿Para qué? Para que los tumores reciban un tumor, más nutrientes, porque como van creciendo a lo loco, necesitan pues más nutrientes, más oxígeno, ¿ya? Y aquí las células inmunosupresoras van a actuar como policías corruptos dentro del tumor. Van a tocar el tumor desde adentro. Es por eso que la inmunoterapia es tan efectiva. Antecitos de continuar, Claro. nos hemos quedado, creo que no, o sea, yo al menos me he perdido en el tumor frío y tumor caliente. Claro, La verdad pues. es que no conocía Esos este términos, claro. término, ¿será que no? Claro, Exacto, no nos te preocupes. podría... No se preocupen, si tienen dudas, igual yo voy a preguntar, igual me dicen nomás, les voy a explicar bien, no se preocupen. Vamos para atrás. ¿Cuáles son los síntomas de un tumor frío o tumor Estos caliente? tumores, ya les voy a hablar de eso, no me quiero adelantar mucho a eso, les voy a confundir. Generalmente, cuando una persona va al médico, cuando tiene una bolita, por ejemplo, en el cáncer del mama, se siente un nodulito en el pecho, ¿cierto? A veces no tiene sintomatología.
A veces sí tiene dolor, a veces no tiene. ¿Cómo se sabe si es frío o caliente o es un tumor excluido con infiltración periférica? Solo cuando se hace biopsia y se hace un estudio de histoquímica. Solo así, ¿ya? Ya vamos a hablar del tumor caliente, como les había dicho, o es el tumor inflamado, pero más se los conoce como tumor caliente, tumor frío y tumor excluido, ¿ya? El tumor caliente es cuando la infiltración de linfocitos T es alta. ¿Qué quiere decir? Que hay una respuesta inmune tremenda ahí, ¿ya? Y es por eso que les había dicho, ¿cómo se sabe si es un tumor caliente, frío, excluido? Solo en un estudio de cuando se hace biopsia, solo así. No hay ninguna otra manera de saber, ¿ya? Y en este estudio, en la biopsia, el médico que es que es especialista en anatomía patológica, va a analizar, va a hacer va a contar cuántos linfocitos T, cuántos linfocitos B, qué células están ahí con el tumor, y se va a hacer un contagio. Y así vamos a saber cuánto es el nivel de infiltración. Si hay infiltración de linfocitos T alta, es un tumor caliente y esto significa que el sistema inmune ha reconocido que hay células mutadas, ha reconocido que hay tumor y la respuesta a la inmunoterapia va a ser buena, ¿ya? Si durante el estudio de inmunohistoquímica se ve que hay una infiltración de linfocitos T que solo están alrededor del tumor, se va a ver que no hay una buena respuesta del sistema inmune, algo está fallando. La respuesta a la inmunoterapia va a ser más o menos, va a ser limitada. Y si el tumor es desierto o es un tumor frío y la infiltración de linfocitos T es nula, es decir, cuando se hace la biopsia, se está analizando, no hay ninguna célula del sistema inmune, no hay linfocitos B, no hay células dendríticas, no hay linfocitos T, significa que la infiltración es cero, la respuesta de inmunoterapia va a ser pobre, ¿ya? Porque sabemos que la inmunoterapia, ¿dónde actúa? Con el sistema inmune. Si no hay sistema inmune activo, no va a haber respuesta a inmunoterapia positiva. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está durmiendo. Si nosotros damos inmunoterapia a un paciente que está con un sistema inmune dormido, no va a servir de nada. En cambio, si damos la inmunoterapia a un paciente que su respuesta inmune, que su sistema inmunológico está trabajando duro, está atacando a las células tumorales, la respuesta de inmunoterapia va a ser buena. ¿Por qué? Porque va a trabajar en conjunto a las células inmunes. Y ahora vamos a hablar de la resistencia a la muerte que tienen el tumor. Sabemos que a veces estos tumores son muy resistentes, siguen creciendo, siguen dividiéndose las células, se vuelven resistentes, ¿no? Porque aunque llegue el linfocito T y ataque, el tumor sobreexpresa más enzimas, más citoquinas que van a evitar la apoptosis, que van a evitar que muera este tumor. ¿Como cuáles? Como las células B que provocan el linfoma, como las células mieloides que provocan la leuquemia y la leucemia. El tumor va a expresar FASL, que significa Fas ligando, que es una proteína que mata al linfocito. El tumor expresa CD55, CD9, que son péptidos que provocan la lisis del complemento que va a matar al linfocito B de complemento 8. El tumor, en definición, se convierte en una fortaleza. Cierra sus puertas y ya no deja entrar a nadie, no deja que penetren los linfocitos T, no deja que haya una respuesta buena del sistema inmune. Aquí ya el tumor ya es impenetrable. La inmunoterapia moderna busca reencender el ciclo de cáncer-inmunidad. Ya habíamos hablado hace un momento del cáncer e inmunidad, que son 7 pasos, ¿cierto? Que siempre es un ciclo dinámico, que siempre está dando vueltas en lo mismo. Siempre se va repitiendo todos estos pasos, ¿no? Vamos a hablar de los inhibidores del checkpoint, que son los anti-CTLA4, que son los linfocitos T citotóxicos con antígeno 4. Aquí tenemos al ipilimumab, tenemos los anti-PD1, que son los anti-DET program 1. Aquí tenemos los nivolumab, pembrolizumab, a los anti-PDL1
que son los ligando 1-DED program, que tienen el atezolizumab, el durvalumab, el avelumab. También tenemos la terapia celular adaptativa, ¿no? Que esta terapia celular adaptativa es muy buena. Ya les voy a ir hablando ahorita de los CAR-T, que los CAR-T, que son como si se llevaran más soldados a la batalla con el tumor y los infiltrados de los linfocitos. Aquí también tenemos a las vacunas tumorales. ¿Qué vacunas tumorales conocen aquí? A ver, tenemos varias vacunas tumorales, ¿ya? Bueno, aprobadas a nivel mundial, solo tenemos 2, pero hay varias vacunas que aún siguen en ensayos, ¿no? Allá en Bolivia se usa la vacuna del HPV, del virus del papiloma humano, se les aplica a las señoritas. Obviamente, ojo, no es una vacuna que cura el cáncer, ¿ya? Son vacunas que previenen el cáncer. Entonces tenemos, como les había dicho, a la vacuna del virus del papiloma humano, que previene el cáncer de cuello uterino, se les aplica a las señoritas creo que entre los 9 y los 13 años. También tenemos la vacuna contra la hepatitis B, que previene el cáncer. Obviamente estas vacunas, como les había dicho, no combaten, no van a evitar que una persona que ya esté enferma se cure, sino estas vacunas van a evitar que se desarrolle en cáncer, porque sabemos que cuando una persona tiene el virus del papiloma humano puede llegar a desarrollar el cáncer. No significa que tenga cáncer, significa que pueda llegar a desarrollar. Y sabemos que la vacuna contra la hepatitis B también previene el cáncer, ¿ya? También tenemos terapias combinadas que nos van a ayudar a romper múltiples mecanismos de evasión. Como les había dicho, aquí cuando les hablaba del tumor frío y caliente, aquí el objetivo es pasar, si un tumor está frío, si un tumor está frío es porque el sistema inmune no está activado. ¿Qué queremos? Que este tumor frío se vuelva caliente. Es decir, queremos que el sistema inmune reconozca que hay tumor y que vaya a atacar al tumor. Entonces, aquí, con toda esta inmunoterapia, vamos a hacer que el sistema inmune reconozca el tumor, se infiltre en el tumor, es decir, que penetre el tumor y se aumente la eficacia a la inmunoterapia. Aquí tenemos una imagen de los mecanismos de inmunoevasión del cáncer, que son tres mecanismos que tiene de inmunoevasión del cáncer. La primera es el camuflaje. Aquí el tumor va a evitar ser detectado, va a evitar ser reconocido por el sistema inmune, ¿ya? ¿Esto qué va a hacer? Va a impedir, si este tumor evita ser detectado, va a hacer que haya una exclusión inmune. ¿Esto qué va a hacer? Va a impedir las entradas de las células inmunes al tumor, ¿ya? También va a hacer que hayan defectos en la presentación de los antígenos, ¿ya? El resultado de este camuflaje va a ser que no haya un reconocimiento adecuado del tumor. Como les había dicho, aquí el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es muy importante. Si el tumor hace que la célula ya no tenga este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, el sistema inmune no va a detectar el cáncer. El segundo mecanismo de inmunoevasión es la coerción, ¿ya? Aquí el tumor va a interferir en la activación de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque no le conviene. Va a evitar que haya una alerta inmunológica, va a hacer que este tumor secrete citoquinas inmunosupresoras, ¿ya? Aquí el resultado va a ser que no se active el ataque inmunológico, que no haya respuesta inmune. Y la tercera parte que es la citoprotección, aquí el tumor se protege del ataque inmune incluso si es reconocido. Si la fase de camuflaje, si la fase de coerción no le han funcionado, activa la citoprotección, porque si es reconocido, se tiene que proteger, ¿verdad? Entonces aquí va a hacer que la sinapsis inmune, que todo ese recorrido de las células inmunes
haya un tropiezo, que en todo ese recorrido del ciclo cáncer-inmunidad que habíamos visto, les había dicho que si había un freno en ese ciclo, que iba a haber, el cáncer sí iba a haber impenetrable, ¿cierto? En esta etapa de citoprotección, ¿qué hace el cáncer? ¿Qué hace el tumor? Es que en este ciclo haya una falla. ¿Y qué pasa? Que el linfocito T no puede matar eficazmente el cáncer. Hace que haya fallos en las vías de la muerte celular, evita la apoptosis, ¿ya? Aquí como resultado de esta etapa de la citoprotección es que el tumor va a persistir a pesar del ataque inmune. El sistema inmunológico está atacando el tumor que hace citoprotección. Aquí el mensaje central de esta figura es que el cáncer va a evadir, uno, el sistema inmune ocultándose, bloqueando la activación y la resistencia a la eliminación, y va a utilizar tres estrategias: resistencia a inmunoterapia, la progresión tumoral y la recaída tras el tratamiento. Las conclusiones de esta primera etapa que hemos visto, de estas primeras diapositivas, son que si hay cáncer es porque el tumor le ha ganado al sistema inmune. No hay donde perderse. El sistema inmune ha tenido alguna falla y el cáncer ha vencido. La clave está en el microambiente y en los checkpoints. ¿Qué es el microambiente? Les había hablado de los determinantes de salud. La clave está en ello. Es por eso que una persona que está con mucho estrés, que tiene mucha carga emocional, aquí entre paréntesis yo les digo de que una persona que guarda mucho en su interior, tiene cosas no resueltas en su vida, no conversa con facilidad con nadie, eh, tiene muchas cosas que le consumen, el cuerpo lo siente. Y hay dos opciones que puede tener esta persona que tiene mucho sufrimiento, no se desahoga de sus sufrimientos con una persona, es la importancia de hablar con alguien, ¿no? De confianza, de desahogarse. O puede desarrollar enfermedades autoinmunes o puede desarrollar cáncer. Está comprobado, hay estudios científicos que avalan eso, queridos estudiantes. Y cerrando el paréntesis, aquí también la inmunoterapia va a funcionar cuando la inmunoterapia solo funciona si el tumor tiene infiltración de linfocitos T, si hay una buena respuesta inmune. Aquí nuestro futuro está en convertir los tumores invisibles, los tumores fríos, en tumores calientes, detectables, atacables, donde toda la inmunoterapia que nosotros le demos al paciente tenga un buen resultado. Aquí tengo la bibliografía que está totalmente actualizada, la pueden buscar. Hanahan 2022, el cáncer ciclo inmunidad. Por ejemplo, los hallmarks que les he mostrado del Hanahan 2022 está súper actualizado. Antes solo eran cinco cositas que marcaban en el hallmarks. Ahora es un círculo más grande que muestra que son muchas cosas que hacen que el tumor, que el cáncer siga creciendo, siga protegiéndose, ¿no? ¿Alguna duda, queridos estudiantes? Doctora, le iba a preguntar una cosita. Dígame. Sí. En caso de tener un tumor cerebral, pongamos, en casos de glioblastoma o sarcomas que hay, se llamaría, no sé si han hecho un estudio de histoquímica, pero sería llamarlo un tumor frío o porque, bueno, le han hecho tratamiento de inmunoterapia y no ha respondido. Eso No significa que puede ser que el tumor sea frío, porque si no hay una buena respuesta a inmunoterapia es porque el sistema inmune no está en sus mejores condiciones, porque la inmunoterapia es eficaz cuando el sistema inmune está siendo efectivo, está atacando el tumor. Si el sistema inmune no está atacando el tumor, no va a haber buena respuesta a inmunoterapia. Es aquí cuando se tienen que tomar ya otras opciones, ¿no? Sin embargo, siempre es mejor la inmunoterapia porque es la base. Está científicamente comprobado que cura. ¿Alguna duda más? Doctora, ¿y el tiempo, más o menos, cuánto tiempo se ve la respuesta, pongamos, después de la primera aplicación? Dependiendo. Eso depende de cada caso, del tipo de cáncer, de la respuesta que vaya a tener
a la aplicación de la inmunoterapia, porque ya les voy a ir hablando más de eso en el día de mañana. Hoy les voy a hablar algo de eso, el día de mañana les voy a hablar más de eso, no me quiero adelantar los voy a confundir, sino, pero depende, señora Susana, ¿no? Depende la respuesta, de qué tal está el paciente. Si el paciente tiene sus órganos que están funcionando bien, hay categorías de respuesta. Como le digo, vamos a avanzar eso aquí con pasos, no quiero confundirles. Por ejemplo, si el paciente tiene buena respuesta, el paciente está estable, tiene buena función renal, tiene una buena, su corazón está bien, sus riñoncitos están bien, no hay ningún otro, su sistema neurológico está bien, la respuesta inmune puede ser muy buena. Pero si el riñoncito está fallando en algo, si el corazoncito está fallando algo, o el sistema neurológico no está tan bien, la respuesta puede variar. Y les voy a hablar de eso, como les digo, ya mañana, porque hay categorías para los pacientes a los que se les aplica la inmunoterapia, hay categorías. La mejor respuesta a la inmunoterapia la va a tener el paciente que ahorita le acabo de mencionar, señora Susana. Ese paciente que está bien, está estable, respira bien, su riñoncito está bien, su corazón está bien, su sistema neurológico está bien. Si está bien, la respuesta a la inmunoterapia va a ser muy buena. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo hacemos que el paciente que tiene un cáncer frío, que no siente síntomas, tenga el cáncer caliente para que pueda actuar el producto? Activando el sistema inmune. Actualmente les voy a hablar de eso. Hay un nuevo método que se extrae del paciente células del sistema inmune, linfocitos T. Se extrae del paciente los linfocitos T mediante un procedimiento que es arduo, minucioso, científico. ¿Y qué se hace con estos linfocitos T? A estos linfocitos T se les enseña a qué atacar el tumor, les hace recuerdo, esta es tu función, linfocito T, tienes que ir a atacar este tumor, te voy a dar refuerzos, se los refuerza a estos linfocitos T, se vuelve al paciente al que se le ha sacado los linfocitos T, se les vuelve a introducir al cuerpo a estos linfocitos T que ya están capacitados, que ya están reforzados, para que despierte al sistema inmune y vaya a activar todo el sistema inmune. Es una maravilla esto de la inmunoterapia. Ya vamos a ir viendo poco a poco. Les voy a ir explicando con más calma. Ahora vamos a hablar de la regulación de los puntos de control inmunitario. Se ve la pantalla, ¿no? La regulación de los puntos de control inmunitario, los checkpoints y su papel de la terapia antineoplásica. Como les había dicho, les voy a hablar yo por iniciales, porque los nombres son muy largos y por nombrar las cosas por iniciales es más factible en estos temas, ¿ya? PDU significa Death Program o programa de muerte número 1. PDL1 es Death Program Ligando 1 o programa de muerte ligando 1. Y CTL4, que son los linfocitos citotóxicos con antígeno 4 y los blancos emergentes. En los últimos 10 años, la inmunoterapia ha transformado el tratamiento del cáncer, como les había dicho. Los melanomas metastásicos que antes tenían supervivencias de 6 meses, hoy pueden tener curaciones funcionales en 1/3 de los casos. Imagínense cuánto ha mejorado, ¿no? Cuánto ha evoluido esa cosa. La clave aquí es quitar los frenos del sistema inmune, los frenos que pone el tumor, los frenos que el sistema inmune se coloca. Y hoy vamos a entender cómo funcionan esos frenos, por qué el cáncer los aprovecha, cómo nosotros ahora podemos intervenir y devolver el control al sistema inmune. ¿Para qué? Para atacar al tumor. Los conceptos de los checkpoints los tienen que tener muy claros. Toda activación del linfocito T en nuestro cuerpo necesita un equilibrio. Toda activación del linfocito T en el sistema inmune necesita un equilibrio, ¿ya? Y estas pueden ser señales que estimulen, que son la coestimulación o el CD28, o pueden ser señales que frenen la respuesta inmune.
Aquí van a estar los checkpoints como el PD1, el CTL4, ¿ya? Estos son mecanismos fisiológicos que evitan autoinmunidad, pero el tumor se va a aprovechar de estos mecanismos fisiológicos. ¿Qué va a hacer? Los va a activar más, los frenos que los aceleradores. En esta figura explica muy claro, les voy a ir explicando por figurita. Esta figura explica cómo el sistema inmune va a reconocer los tumores y cómo los inhibidores de checkpoints van a restaurar esta respuesta. En el inciso A tenemos una situación normal, que es como lo que tiene que acontecer siempre en nuestro sistema, que es donde las células normales van a expresar PDL1, ¿ya? Los linfocitos T van a expresar el PD1. Esta unión del PD1 y el PDL1 va a bloquear la activación del linfocito. Le va a decir, las células normales van a expresar el PDL1, que está todo normal, como les había dicho, los péptidos si están normales, el linfocito T recibe estos péptidos y que dice, bueno, está todo bien, entonces no voy a actuar, dice el linfocito acá. Entonces, esto va a prevenir una autoinmunidad. En el inciso B tenemos lo que es un freno fisiológico, lo que es la evasión tumoral. Aquí las células tumorales sobreexpresan PDL1 y este aumento de PDL1 va a apagar a los linfocitos T. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a haber un crecimiento y diseminación tumoral a lo gigante. Aquí el tumor va a conseguir engañar al sistema inmune usando el mismo freno que tiene el sistema inmune. Y en el inciso C vamos a tener cómo actúa la inmunoterapia, cómo actúan los anti-PD1 y los anti-PDL1. No se olviden que los PD1 son los de los linfocitos T y los PDL1, los Death Program Ligando 1, son de las células normales, ¿ya? Aquí los anticuerpos van a bloquear los PD1 y los PDL1. ¿Qué va a ocasionar eso? Que se va a interrumpir la señal inhibitoria, los linfocitos T se van a volver a activar, porque habíamos visto en el inciso B que los linfocitos T se han apagado. Aquí en el inciso C, gracias a la inmunoterapia, los linfocitos T se vuelven a activar y van a destruir la célula tumoral. Aquí se va a liberar el freno del sistema inmune y va a haber una regresión tumoral. Aquí tenemos que tener bien en claro que los inhibidores de los checkpoints van a restaurar la inmunidad antitumoral. ¿Y cómo hacen eso? Bloquean el PD1 de los linfocitos T y bloquean el PDL1 de las células tumorales. Esto permite que los linfocitos T se vuelvan a activar y ataquen el cáncer. Vamos a hablar de la señal 1 y de la señal 2, que es la señal coestimuladora y la señal coinhibidora. Aquí, para que un linfocito T ataque un tumor, va a necesitar de dos señales, como les había, de dos cosas. El reconocimiento del antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad, como les había dicho, y la coestimulación. Si falta la señal 2, que es la coestimulación, el linfocito se va a apagar, va a entrar en anergia. ¿Qué significa? El linfocito va a seguir vivo, pero no va a actuar, va a estar tranquilo, así, inerte. Aquí van a entrar los CTL4 y el PD1 como frenos en momentos distintos. Aquí se va a activar el linfocito T, el linfocito B por las células dendríticas, en la señal 1 y en la señal 2. Aquí tenemos una imagen. Esta imagen representa cómo se activa la respuesta inmune adaptativa, específicamente en la expansión clonal del linfocito T y linfocito B. En el anterior bloque les había dicho que en esta respuesta inmune adaptativa, la estrella son los linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? Aquí van a ver las dos señales, como les había dicho. En la señal 1 va a haber un reconocimiento del antígeno, la célula dendrítica, que está identificada en la imagen como DC, va a presentar el antígeno al linfocito T mediante el complejo mayor de histocompatibilidad que les había dicho que está en la mayoría de las células, ¿no? Esto le va a dar una señal de especificidad, le va a dar una señal de
este es el antígeno al que tienes que atacar, le va a decir al linfocito T, ¿ya? Y el linfocito T ya va a saber qué antígeno tiene que atacar. En la señal 2 va a haber la coestimulación, va a haber una interacción entre moléculas coestimuladoras como el CD8, el CD4, el CD40, que son los linfocitos T, los linfocitos B. Esta señal 2 de la coestimulación va a permitir la activación completa del linfocito. Esta señal 2 activa y confirma el ataque inmunitario. La señal 1, sabemos ya que el linfocito sabe qué antígeno va a atacar. Y en la señal 2 se activa y confirma todo el ataque inmunitario. En el paso 3 tenemos la producción de citoxinas, donde la célula dendrítica y los linfocitos T van a liberar citocinas que van a estimular la proliferación, van a favorecer la comunicación entre los linfocitos T, los linfocitos B, va a haber una expansión clonal, y en esta fase los linfocitos activos, los que están atacando, se van a multiplicar. Van a generar linfocitos T efectores que van a atacar, y los linfocitos T diferenciados en plasmocitos, ¿no? Aquí la multiplicación del ejército va a ser específico. Todo el ejército de los linfocitos T, los linfocitos B, las células dendríticas, ya saben qué antígeno van a atacar, van y lo atacan. Aquí tenemos muy claro que para activar una respuesta inmune adaptativa efectiva se requieren dos señales, la señal 1 y la señal 2, y las citocinas. Sin coestimulación, sin una señal 2, no va a haber, va a existir una tolerancia en lugar de respuesta. ¿Qué quiere decir? Que el tumor va a existir, el sistema inmune va a ver que está el tumor y no le va a tener tolerancia al tumor. No va a haber una respuesta. El sistema inmune no va a atacar y el tumor solo va a existir. Entonces, en los PD1 y los PDL1, que están en fase efectora, vamos a hablar que el PD1 ya sabemos que es un freno que actúa frente a la batalla en el tumor, ¿verdad? Aquí el linfocito T llega listo para atacar el tumor, y el tumor, la célula afectada por el tumor, expresa PDL1. Y este PDL1 le va a decir al linfocito, aquí no pasa nada, pero el linfocito, ¿qué va a hacer? Si el tumor expresa este PDL1, tranquilo, que no pasa nada. El linfocito va a detener su proliferación, va a reducir la citotoxicidad, y el linfocito se va a agotar. Este agotamiento es reversible. ¿Eso qué quiere decir? Que con la inmunoterapia podemos hacer volver a este linfocito a activarse. Y es aquí donde actúa la inmunoterapia. Aquí. ¿Qué vamos a lograr inhibir con el PD1 y el PDL1? Como ejemplos de anti-PDL1 tenemos el nivolumab, el pembrolizumab, el semiplimab, y como anti-PDL1 tenemos el atezolizumab, el durvalumab, el avelumab, ¿ya? Si utilizamos estos anti-PD1 o estos anti-PDL1, le vamos a quitar la mordaza que tiene el linfocito. Vamos a hacer que se vuelva a activar, que ya no esté durmiendo. Y el tumor aquí ya no va a poder evitar que el linfocito vuelva a dormirse. Aquí va a haber un beneficio clínico cuando inhibimos el Death Program 1 y el Ligando 1 Death Program. ¿Cuáles van a ser estos beneficios clínicos? Que va a haber una respuesta profunda y duradera de la inmunoterapia. Va a haber una memoria inmunológica y van a haber excelentes resultados en melanoma, en cáncer de pulmón, en cáncer de riñón, en cáncer neuroterial. Ahora vamos a hablar de los CTLA4, que son los linfocitos T citotóxicos con antígeno 4. Estos están en los linfocitos y sabemos que los CTLA4 van a actuar en el ganglio linfático. Sabemos que los linfocitos en el ganglio linfático se controla cuántos linfocitos T hay, y aquí se va a ver cuántos linfocitos T va a mandar nuestro sistema inmune a atacar el tumor.
Si el CTLA4 domina, si hay más CTLA4 en el ganglio linfático, pocos linfocitos T van a ser mandados para el ataque para el tumor. Y si los linfocitos T reguladores expresan mucho CTLA4, van a apagar la activación del linfocitos T desde el comienzo. Por eso el papel del CTLA4 es muy importante en la activación e inhibición del linfocito T. Imagínense qué pasaría si no habría activación del linfocito T. El tumor crecería, ocurriría metástasis. Aquí en esta figura compara cómo una célula, cómo un linfocito T se activa y cómo se inhibe mediante la interacción con células presentadoras de antígeno. En la izquierda tenemos un linfocito T activado, donde la célula presentadora de antígeno presenta un antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad y una célula receptora. También tenemos al linfocito T CD28 y este se va a unir a la célula presentadora de antígeno. ¿Y cuál va a ser el resultado? El linfocito T se va a activar, va a proliferar y va a ejercer función efectora. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una respuesta inmune acelerada, va a haber una muy buena respuesta inmune, ¿ya? En la derecha tenemos a un linfocito T inactivado. Aquí es donde aparece el CTLA4 en la superficie del linfocito T activado. Este CTLA4 va a combatir contra el CD28. Sabemos que el CD28 acelera la respuesta inmune, dice todo bien, vamos a atacar al tumor. ¿Y qué hace el CTLA4? Habíamos visto que si disminuye los linfocitos T, su proliferación manda pocos linfocitos T al tumor, y si gana en esta lucha que tiene con el CD28 y gana, ¿qué va a hacer? Que el linfocito T se va a apagar, se va a silenciar y va a evitar la autoinmunidad. Sabemos que el CTLA4 es un freno inmunológico. Y aquí está el mensaje clave en esta imagen, que el CTLA4 es un checkpoint inmunológico que va a bloquear toda la activación del linfocito T al impedir la coestimulación del CD28, que acelera la respuesta inmune. Y este mecanismo es muy importante para regular la respuesta inmune, prevenir el daño a tejidos propios, permite el escape inmunológico del cáncer. Por eso los anti-CTLA4, que aquí tenemos al ipilimumab, permiten que los linfocitos T se mantengan activos contra los tumores. Y se usa en conjunto, no actualmente. Ya les voy a ir explicando esto ahorita. Ahora vamos a hablar de la terapia anti-CTLA4. Ya sabemos que el CTLA4 es un freno para los linfocitos T. ¿Qué pasa si bloqueamos este CTLA4? Vamos a crear más clones del linfocito T, le vamos a permitir al linfocito T que se prolifere más y vamos a crear clones específicos contra el tumor de linfocitos T. Como ya les había dicho, tenemos dos ejemplos aquí de anti-CTLA4, el ipilimumab, el tremelimumab, y se usa en melanoma, en cáncer renal, en mesotelioma, en hepatocarcinoma. Se puede usar en combinación anti-CTLA4 y anti-PD1 o anti-PDL1. Aquí vamos a tener un efecto más amplio si se usa en combinación, pero también va a haber más toxicidad porque tiene una acción sistémica, ¿no? Ojo, no es malo combinar las terapias inmunológicas. La inmunoterapia no es mala combinar, pero genera más toxicidad. Aquí tenemos las diferencias entre el PD1 y el CTLA4. El PD1 actúa en el tumor, su momento es en la fase efectora. ¿Qué hace el PD1? Le quita el agotamiento al linfocito T, tiene una toxicidad menor y su clínica es muy amplia. Se puede usar en diversos tipos de cáncer, como yo les había dicho, melanoma, cáncer de riñón, cáncer de pulmón. Y el CTLA4 actúa a nivel del ganglio. ¿Cómo actúa? Hace que el linfocito T tenga más clones,
su toxicidad es mayor y su clínica es mucho mejor en combinación, como les había dicho. Se puede usar los anti-CTLA4 con los anti-PDU, pero es más tóxico, ¿no? Cuando los usamos juntos, desbloqueamos dos fases de la respuesta inmune y por eso mejora la eficacia. Por eso tiene mayor eficacia si se combinan estas terapias esta inmunoterapia. Cuando se combinan estas dos terapias, hay una muy buena eficacia, pero también hay mayor toxicidad. Y ahora, ¿por qué no todos responden a esta inmunoterapia? Como ya les había dicho en el primer bloque, hay tumores fríos y tumores calientes. El tumor frío es cuando no hay sistema inmune, el sistema inmune no está reaccionando. Entonces, ¿por qué no todos responden a la inmunoterapia? Principal causa, porque el tumor es frío. No hay linfocitos T en el microambiente. La segunda causa es porque hay una pérdida en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Como ya les había dicho, este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presenta péptidos a los linfocitos T. Si este péptido está mutado, el linfocito T lo ataca. Si se pierde este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿qué va a pasar? La célula puede estar tumoral creciendo gigante, estar enorme, provocando metástasis, pero como ya no presenta péptidos al linfocito T, el sistema inmune está durmiendo. Cuando hay defectos en la vía del interferón y cuando hay nuevos checkpoints emergentes que se activan en una transición clínica importante. Es por eso que no todos responden a esta inmunoterapia. Ya les había dicho, ya les había nombrado ejemplos de los inhibidores de CTLA4, el ipilimumab, el tremelimumab. Aquí tenemos las toxicidades asociadas a los ISIS, toxicidad a nivel de la piel, del colon, del hígado. Ya vamos a ver el día de mañana vamos a ver a más profundidad esta parte. Ahora vamos a hablar de los LAG3, que son los linfocitos activados del gen 3. El LAG3 es un primo cercano del PD1, ¿ya? Cuando el PD1 está bloqueado, el LAG3 sube y toma el control del freno. Aquí tenemos una terapia combinada, el relatlimumab, el nivolumab. Este LAG3 ya está aprobado en el melanoma avanzado. En un estudio del 2022 ya se ha aprobado su uso en melanoma avanzado, ¿no? El LAG3. Aquí tenemos también al TIM3, al TIGIT. El TIM3 es el receptor 3 de inmunoglobulina y dominio de mucina en células T. Esta va a activar a los linfocitos agotados. ¿Qué hace el TIM3? Activa a los linfocitos agotados. Eso se tiene que acordar. Y el TIM3 es muy usado cuando hay una resistencia al PD1. Estas terapias de las cuales estoy hablando ahorita son actuales. Y el TIGIT, que es el receptor inmunológico de células T con dominio inmunoreceptor a la tirosina inhibidor, esta que hace va a competir con receptores activadores, promete combinaciones anti-PD1 y estos son ideales para tumores fuertes y estructuralmente inmunodeprimidos. Si el tumor es fuerte, el paciente está totalmente inmunosuprimido, se puede usar TIM3, TIGIT o LAG3. Como les había dicho, estos tres son actuales. Aquí en esta imagen muestra los mecanismos inhibidores adicionales del PD1, el CTLA4 y cómo son usados por tumores para apagar a las células T y las natural killer. En el panel A tenemos a los LAG3 ¿qué va a hacer? La señal inhibitoria ocurre en dominio del QLL. ¿Qué es el QLL? Es una secuencia de aminoácidos ubicadas aquí pueden ver el QLL, la célula en la parte inferior del segmento A. ¿Pueden ver el QLL? Es una señal inhibitoria.
¿ya? Aquí el LAC3, ¿qué va a hacer? Que haya una menor proliferación y función efectora y va a haber un agotamiento de los linfocitos T. En el panel B, aquí vemos cómo actúa el TIM3. El TIM3 va a reconocer a las células apoptósicas, a las que provocan la muerte, a la apoptosis, que sabemos que es una muerte celular programada, va a reconocer estas células apoptósicas, va a activar la fosforilación, va a suprimir las células killer, las células T, ¿ya? El TIM3 que provoca una tolerancia inmunológica y una supervivencia tumoral. Va a actuar a ese nivel. Y aquí vamos a hablar de lo que significa en conjunto esta imagen de estas nuevas terapias, ¿no? Del TIGIT, LAG3, TIM, que los tumores van a utilizar muchos checkpoints para reducir la activación, la función, la citotoxicidad de los linfocitos T y los natural killer. Van a bloquear estos ejes del LAG3, del TIM3, del TIGIT, y estos ejes son una nueva frontera para la inmunoterapia antitumoral. Actualmente al antilac3 es el Relatlimab, como les había dicho, actualmente el 2022, hace 3 años en un estudio se ha aprobado para que se use en pacientes con melanoma avanzado. La terapia anti-TIGIT está en ensayos fase 3 y la terapia anti-TIM3 está en ensayos de fase 1 y fase 2. ¿Saben cómo es esto de los ensayos clínicos para el cáncer? Para que haga un paréntesis. Aquí va a haber 4 fases para que una terapia sea aprobada, ¿ya? La primera fase, ¿cuál va a ser el objetivo de la primera fase? Va a ser el objetivo, ¿es seguro este medicamento? ¿Esta terapia va a ser seguro para los pacientes? Se va a agarrar a 20 o 100 pacientes, se les va a hacer firmar obviamente un contrato y se va a analizar si esta terapia va a ser segura, se va a evaluar la dosis, la toxicidad. Si en esta primera fase esta terapia ha resultado positiva, todo ok, se pasa a la segunda fase. Esta segunda fase se va a evaluar en esta segunda fase las señales de respuesta que hay. Si en la primera fase ha habido una respuesta inicial, como les había dicho, en esta segunda fase se va a ampliar el número de pacientes de 100 a 300 pacientes. Si esta fase 2 es exitosa, en la fase 3 va a haber una comparación. Se va a aprobar el fármaco y el número de pacientes ya es más grande, ¿no? De 300 a miles. Y en la fase 4 ya se hace un seguimiento a los pacientes, ya es de uso comercial y es una seguridad prolongada, ¿no? Y la terapia anti-LAC3 ya está aprobada desde el 2022 y la anti-TIGIT y el TIM3 están en las últimas 2 fases de los ensayos clínicos que se hacen a los pacientes en los cuales se estudia, ¿no? La inmunoterapia. Aquí tenemos otros blancos, los atenuadores de los linfocitos T, los linfocitos B, los coestimuladores de los linfocitos T. Aquí vamos a tener nuestras conclusiones. Lo más importante van a ser, primero, que los checkpoints sirven para protegernos de una autoinmunidad. El cáncer va a explotar todos estos checkpoints que tenemos para ocultarse. Se va a aprovechar de nuestro propio sistema inmune el cáncer. La inmunoterapia va a activar los linfocitos T. Los PD-1 y los CTLA-4 van a desbloquear 2 fases distintas de la respuesta inmune. Se puede usar en conjunto, pero va a haber mayor toxicidad. La respuesta va a ser mayor, pero mayor toxicidad. Y el futuro son checkpoints emergentes para vencer resistencia. Ya habíamos visto el TIM3, LAC3, y aquí el tumor se va a esconder, la inmunoterapia lo va a hacer visible y el sistema inmune termina el trabajo, mata, se acaba el cáncer.
Aquí tenemos una bibliografía actualizada hasta este año, 2025. He tomado los checkpoint molecules del doctor Sadek Jakbani, y 2023, ya las pueden ver para más información, más profundidad, ¿no? Ahora sí necesito que todos estén atentos porque vamos a explicar aquí en los casos clínicos. Van a conocer conceptos nuevos igual. Aquí en el caso clínico tenemos una paciente de 42 años con melanoma metastásico. Excelente performance. ¿Eso qué significa? Es lo que me preguntaba la señora Susana en el primer bloque, cuándo hace buen efecto la inmunoterapia. Les voy a explicar ahorita las categorías. Se basa en el ECOG, que es ECOG, es el Institute Cooperative Oncology Group, que es un grupo que se califica según una escala, según cómo está el nivel funcional del paciente oncológico. Sí o sí tiene que ser paciente oncológico. Esta escala solo es para pacientes oncológicos. Y si te dicen el paciente está con una excelente performance ECOG 0, significa que el paciente está completamente asintomático, no tiene dolor y está en plena actividad. ¿Ya? Entonces, aquí el paciente tiene un estado funcional excelente. En los estudios de la histoquímica ha salido que el PDL1 tiene un 5%. Eso significa que la respuesta inmune está muy baja, pero que tiene un margen alto mutacional. El TMB es alta carga, es carga mutacional, TMB. Y aquí dice que el paciente tiene una alta carga mutacional, ¿ya? Y aquí hay 3 preguntas a discusión, que ¿por qué el PD1 es buena opción inicial aquí en este tumor? Porque aquí dice que el paciente ha recibido pembrolizumab y a los 3 meses de tratamiento con pembrolizumab, ¿qué ha pasado? Ha habido una reducción del 45% de las lesiones y no ha habido toxicidad relevante, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué el PD1 es una buena opción inicial en este tumor? La segunda es, ¿qué explica la respuesta profunda y duradera? Y la tercera es, ¿qué mecanismos podrían generar resistencia adquirida con el tiempo? A ver, ¿quién puede dar una opinión al respecto? A ver, sabíamos que el paciente tenía un cáncer metastásico pulmonar, melanoma con metástasis pulmonar. Uno escucharía eso y se asusta, ¿no? Pero ¿qué pasa? El paciente está asintomático, su carga mutacional es alta y su sistema inmune medio que está bajo, 5% del PDL1 dice. Ha recibido pembrolizumab y a los 3 meses ha habido una reducción del 45% de las lesiones. Y aquí es, ¿por qué ha habido buena respuesta al pembrolizumab si sabemos que el pembrolizumab es un anti-PDL1? Y aquí dice que la paciente, su PD1 estaba bajo 5%. Aquí es porque el tumor, ya les había dicho, un tumor que tiene muchas mutaciones crea neoantígenos. ¿Y qué significa neoantígeno? Significa que va a atraer, estos neoantígenos van a atraer al sistema inmune. Estos neoantígenos generan una respuesta inmune inmediata. Entonces, la inmunoterapia por PD1 va a reactivar a estos linfocitos agotados que están dentro del tumor, porque según el estudio nos sale que tiene un 5%, pocos linfocitos tiene el tumor, pero tiene. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando iniciamos la terapia inmune? ¿Qué pasa? Que se van a activar estos linfocitos T agotados que están dentro del tumor. ¿Y eso qué va a significar? Que va a haber una muy buena respuesta al PDO, ¿ya? Aquí en el melanoma, la carga mutacional, es decir, que esta paciente tenga una alta carga mutacional, va a mandar más que el PDL1, ¿ya? En melanoma es así. Si
si tiene alta carga mutacional, el tumor genera neoantígenos, va a generar pues respuesta inmune, y esto que va a hacer que haya muy buena respuesta a la inmunoterapia. Nuestro segundo caso clínico, aquí tenemos un paciente con cáncer de pulmón, un hombre de 65 años, exfumador, nos muestra que tiene un PDL1 0%. ¿Qué significa que tiene un PDL1 de 0%? A ver, alguien que me responda. Que no tiene respuesta, doctora, o algo así. Muy bien, muy bien. No hay respuesta. Se le ha hecho un examen, una histoquímica a ese tumor, y ¿qué ha pasado? No hay linfocitos T, por eso dice PDL1 0%. ¿Y qué significa eso? Que no hay respuesta inmune. En este paciente se ha usado pembrolizumab, también quimioterapia, y ha habido progresión recién a los 8 meses. Recién a los 8 meses. ¿Qué ha pasado aquí? El tumor era un tumor frío, por eso era un 0% de PDL1. Y eso significaba que no había linfocitos infiltrados, no había a quien reactivar. Entonces la inmunoterapia por sí solo no hubiera hecho nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, se ha utilizado una combinación con radioterapia. Al paciente dice que se le ha hecho ahí radioterapia. ¿Y qué ha pasado? Que la quimioterapia y y ha habido se ha utilizado la inmunoterapia y la quimioterapia, y esta combinación ha hecho que haya una buena progresión a los 8 meses, pero tiempo después. ¿Pero qué se hizo primero para que haya una progresión? Se ha activado a los linfocitos T y se ha utilizado una combinación. Solo así ha habido una respuesta, porque si solo se usaba la inmunoterapia no hubiera habido respuesta. ¿Por qué? Porque como decía ahorita la querida estudiante, ¿qué pasó? No había respuesta inmune. Aquí tenemos un tercer caso, un paciente con melanoma que progresa solo con nivolumab. Tenía un cáncer, un melanoma metastásico. Se le ha hecho un tratamiento con nivolumab, ha habido progresión ósea, hepática. ¿Y qué ha pasado? Sabemos que el nivolumab es un anti-PD1, y aquí, como les había dicho, se puede usar en combinación las terapias de inmunoterapia. Se ha utilizado en combinación. Aparte del nivolumab, también se le ha dado ipilimumab, es decir, se ha ido también al otro lado, se ha ido a actuar con los CTLA4. ¿Para qué? Para que haya más linfocitos T, para que haya mayor respuesta inmune. Y 4 meses después ha habido una respuesta parcial del 40%. Y aquí la pregunta es, ¿por qué funciona ahora y antes no funcionaba? Aquí, como ya les había dicho, se ha desbloqueado 2 fases. Primero, solo se estaba usando el nivolumab, que era el PD1, que esto iba a reactivar solo a los linfocitos que estaban cerca al tumor. Entonces, el nivolumab iba donde estaba el tumor y solo activaba a los linfocitos que estaban ahí. Pero se ha añadido la terapia con el anti-CTLA4. ¿Y esto qué ha provocado? Que vayan más linfocitos al tumor del ganglio. Aquí ha habido una sinergia, y esto la sinergia siempre va a tener muy buena respuesta. Entonces, aquí hay un mensaje claro. Cuando el tumor se adapta, porque es lo que ha hecho el tumor, se ha adaptado al anti-PD1 con el nivolumab, nosotros también. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos añadido un doble bloqueo. Hemos ido también a actuar sobre el ganglio con el anti-CTLA4, ¿ya? Y en inmunoterapia más grande no siempre es peor, como les había dicho. Se puede usar en sinergia. No hay que satanizar usar las terapias de la inmunoterapia combinada. Aquí voy a terminar con 2 frases que son muy lindas. Aquí con el cáncer, esta frase es respecto al tema, ¿no? La inmunoterapia no mata el cáncer. Quien lo mata es tu sistema inmune cuando eliminamos los frenos correctos.
porque es así, ya habíamos visto. Y la segunda es que el cáncer no solo es una enfermedad del cuerpo, es una batalla por la vida, donde la detección temprana suele ser la diferencia entre la esperanza y el silencio. Todos acá hemos debido tener algún conocido, alguien que, que ha sufrido por el cáncer. El cáncer es una enfermedad dura, es una enfermedad cruda, es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino afecta a la familia, y nosotros como personal de la salud tenemos que ser siempre empáticos, siempre amables. A veces tenemos malos días, nosotros también somos humanos, pero hay que saber diferenciar las cosas. Trabajo, paciente, especialmente con los pacientes con cáncer, que son los que más necesitan apoyo, ánimo. Nosotros no solo tenemos que brindar apoyo en la salud, dándoles sus medicamentos, atendiéndolos, proporcionándoles información, proporcionándoles las terapias, sino esto tiene que ir más allá. ¿Qué tal, chicas? ¿Alguna duda o todo bien? Doctora, sobre el tema, usted decía los factores de estrés en los pacientes. Yo creo que todos, en cierto modo, tenemos factores de estrés, tenemos problemas, tenemos situaciones que a veces nos descontrola y obviamente eso afecta al sistema inmunológico, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, combatir eso, aparte del ejercicio, ¿no? Claro, como les había hablado de los determinantes de salud y les dije después entre paréntesis, ¿no? Que toda persona que está muy estresada, que está muy triste, se siente afligida, está bien todo el tiempo, problemas en casa. Bueno, problemas los tenemos todos, pero cada persona tiene una manera diferente de saber sobrellevar los problemas. Unos un ratito sufren, después están bien, otros se estresan todo el tiempo y están estresados todo el tiempo, otros les da igual. La clave es esa, saber afrontar, saber llevar. ¿Por qué? Porque esto va a generar un estrés no solo en la persona, no solo en el cuerpo, contractura en el cuello, sino también un estrés oxidativo a nivel de las células. Porque al final, como les decía, todos tenemos problemas, todos en todos los cuerpos, cada día hay células que mutan. Siempre. ¿Por qué? Por diferentes factores. Puede ser la nueva crema que me estoy poniendo en la piel, va a afectar el ADN de algunas células, van a mutar, mi sistema inmune, ¿qué va a hacer? Va a ir y les va a atacar. En algunos casos, la mayoría está muy bien, por eso hay que tener cuidado, igual, ojo en los productos en los cuales cada uno usa, ¿no? Y en otras personas no va a pasar eso. Las células van a mutar. ¿Qué va a pasar? La persona está muy estresada, el sistema inmune está bajo. No nos olvidemos que el estrés en la actualidad es el factor principal de todas las enfermedades. Si una persona se estresa mucho, sufre mucho en silencio, como les había dicho, o hay dos opciones: o tiene cáncer o una enfermedad autoinmune si no sabe sobrellevar, ¿ya? ¿Y cómo se puede saber sobrellevar el estrés? Porque, como decía, todos tenemos problemas, todos nos estresamos. No solo haciendo ejercicio, como usted decía, señora Karina, sino también cómo. Alimentación, factor principal, alimentación. Buenos hábitos, no estar todo el tiempo en el celular, viendo la televisión. Vida sedentaria no solo es estar sentado sin hacer ejercicios, ¿ya? Rodeándonos de diversas personas también, el entorno también con las personas con las cuales te rodeas influye mucho. ¿Por qué? Porque dependiendo de la persona con la que estemos, ya sea tu mamá, tu papá, te puede generar o dopamina, que es alegría, o te puede generar cortisol, que es estrés. Entonces siempre hay que rodearnos de buena energía, de buenas personas, influye mucho. Ha habido estudios que han demostrado que una persona no sobrevive más porque coma bien, o sea, sí influye, que coma bien, que haga ejercicio, sí influye. Pero, ¿por qué vive más una persona? Por las relaciones personales que tiene.
Si tienes relaciones disfuncionales por aquí, por allá, se estresa por aquí, se pelea por allá, no va a tener un motivo, se va a provocar estrés. Son estudios que hay, son estudios avalados. Algunas personas se ríen, incluso hay muchos médicos que, más que todo médicos de antaño, ¿no? Que no creen en estas cosas. La salud mental influye mucho, queridos estudiantes, en esto de los temas de las enfermedades autoinmunes y de los temas del cáncer, relacionados con el cáncer. Una persona que ha estado estresada toda su vida, ha sufrido mucho, no ha sabido afrontar, no se ha sabido relacionar con personas que le sepan brindar buena energía, le den amor, sufre en silencio. ¿Y qué pasa? Se enferma de cáncer o le da alguna enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque el estrés es mucho. Actualmente la gastritis, tiene la mayoría de los pacientes que andan muy estresados y todo, la gastritis, ¿no? Después he visto que también ahora está la psoriasis, mucha gente igual está desarrollando psoriasis, dermatitis de contacto, se vuelven sensibles a cualquier sustancia. eh, eh, es todo un mundo, es muy amplio este mundo del cáncer, de qué lo provoca, la inmunoterapia. Es un mundo que se necesitaría hablar, se necesitaría una aula, un curso exclusivo de eso, de la salud mental, de cómo desarrollarse con buenas personas, de saber sobrellevar el estrés, de liberar dopamina de manera natural, comer saludable, rodearse de buenas personas, que es muy importante. ¿Alguna otra duda? Yo creo que no, doctora. Yo creo que ya con eso Sí, hemos finalizado, ¿no? sí. Perfecto, entonces, hasta el día de mañana.